Bueno, hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién no se quiere ir sin la bendición el día de hoy? Amén. Bueno, de verdad que es un privilegio venir a estar delante de vosotros. Con mucho temor y temblor venimos ante el Señor a llevar esta bendita palabra. Antes de empezar el estudio siempre hacemos unas alabanzas dirigidas a nuestro Padre Celestial. Y vamos a empezar el estudio del día de hoy. Va a ser muy hermoso, va a ser muy bonito. Vamos a aprender de Él. Y la palabra de Dios la vamos a encontrar en el Génesis, del versículo, capítulo 6, del versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. Capítulo 6, versículo del 1 al 8. Para los que van a ingresar en las redes sociales, por favor tomen un lápiz, un papel y apunten todos estos versículos, que va a ser de mucha bendición el día de hoy. Bueno, la palabra de Dios escrita está y dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti, oh Dios, humildemente, Señor, a pedirte perdón, Padre Santo, porque queremos, Señor, que nos perdones todos nuestros pecados antes, Señor, de tener esta intimidad contigo, Padre. Porque sin el perdón tuyo no somos dignos, Señor, de escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón, Señor, venir, Señor, con hambre a escuchar tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos van a escuchar por las redes sociales, por los que están conectándose en el momento, Señor, en la plataforma de Facebook, Señor. Gracias por aquellas 120 personas, Señor, que han escuchado la palabra, Señor, a través de las redes sociales, Señor. A través de este humilde siervo, un pecador, Señor, redimido por la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por este grupo de oración, Señor. Adonai Jirá, Señor, el Señor proveerá, porque siempre lo haces, Padre. Siempre estás ahí con nosotros, Señor, dándonos, siendo nuestra fuerza, nuestra fortaleza en estos momentos que está viviendo, Señor, la humanidad, Padre. Te pedimos por todos los enfermos de COVID, Señor. Te pedimos por Byron, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por el pastor Raimundo Ramos, Señor. Te pedimos por la hermana Isela, Señor. Isela Rivero, viuda de Diamond, Señor. Te pedimos por nuestros pastores, Señor, por David, por Raimundo, Padre, por Zavala, por Arturo Norero, Padre Santo, por el pastor Humberto Hernández y toda su familia y la congregación allá en San José, Señor. Te pedimos por el pastor Homero Hernández, Señor, por toda su familia, Señor, por la congregación allá en Hayward, Padre. Te pedimos por el pastor Richard, Señor,
por el hermano Calisto, Señor, estos varones, Señor, que han caído, Padre Santo, pero tú los estás levantando, Señor, porque grande es tu misericordia, Señor. Podrá caerse el varón, el justo, 7 o más veces, y tú lo levantarás, y nosotros venimos con un corazón arrepentido ante ti, Señor. Te pedimos, Señor, por Araceli, la esposa de nuestro hermano Mariano, Señor, y toda su familia allá en México, Señor, por la familia de la hermana Alicia, Señor, por Judy, por Alberto, por Joseph, Señor, por todos los que han dejado de venir al estudio, Señor. Te pedimos, Señor, por las familias que se van a conectar, Señor. Te pedimos por todos los enfermos de COVID, Señor, por los policías, por los médicos, por los paramédicos, Señor, por los matrimonios que están siendo atacados, Padre Santo, por el enemigo en este momentico, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, Padre, por aquellos que son pobres de espíritu. Te pedimos por nuestro jefe Fran, Señor, y por toda su familia, Señor, para que seas tú esa paz que él necesita en su corazón, Padre. Por la señora Magda Maldonado y toda su familia, por todos aquellos que están a nuestro alrededor, Padre, por la familia Giraldo Posada, por la familia Quiñones, Señor. Padre, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti todos los días, Padre. Te pedimos humildemente, Padre Santo, por tu pueblo santo Israel, Señor. Porque gracias, Señor, a esta palabra que es hebreo cristiana, Señor, nos llenamos de ti todos los días, Padre. Honra a tu siervo el día de hoy, Señor. Habla a través de este humilde siervo, Padre. Úngeme con tu palabra, Señor, y que no sea yo hablando, sino tu Santo Espíritu el día de hoy, Padre. Te damos gracias, lleno de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué, hermanos? Gracias. Una vez más, le doy gracias a Dios porque nos da a todos, al grupo de oración, Adonai Jirá, este grupo que Dios ha puesto en el corazón a hacer, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es porque yo creo que ya sé un poco de la palabra de Dios y voy a hacer esto o voy a montar una iglesia, como he escuchado a muchos hermanos que lo han hecho, y verdaderamente es una lástima porque yo he visto el fin de estas personas que piensan así. Esto no es como montar un chiringuito, como decimos en España. Esto es venir a hacer una comisión grande que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de nuestro Padre Celestial que está en el cielo, nos envió. Mateo 28 y 19, y en muchos versículos de la palabra de Dios, Él nos invita a que vengamos a su bendita palabra. Vamos a complementar la palabra de Dios con otro texto que el Señor mismo me ha puesto en el corazón para que lo meditemos el día de hoy, y es el pasaje en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. No perdamos de vista la primera lectura de la palabra. La vamos a unir con este mensaje que tiene Dios para las iglesias, y como esta iglesia, a pesar de que ya no existe, o sea, solo existen historias y quizás algún monumento que haya en el momento, pero fue un mensaje que Dios dejó para todas las iglesias, y entre ellas encontramos a la iglesia Laodicea y también la iglesia de Filadelfia. Pero vamos a tocar primero el tema de Laodicea. La palabra del Señor escrita está y dice así. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, he aquí el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Le está hablando a una iglesia y a todos los que están dentro de ella. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso dice el Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lamentablemente, hermanos, esto sucede cuando dice que yo soy rico y me he enriquecido. Esto es para aquellas personas que andan en una religión y creen saberlo todo, que se creen prosélitos y llevan la palabra y hacen prosélitos y hacen un círculo de prosélitos, porque así lo dijo mi Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿ya? Personas que no se llenan de la palabra de Dios, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y creen que con un Padre Nuestro o con un Ave María, con eso ya se salvaron. Ya, o que con solo, lo hemos dicho hasta la saciedad, que con solo bautizarse, ¿no? Como recibir a Cristo en el corazón, ya lo tienen hecho. Y no es así. Nuestro Señor Jesucristo claramente advirtió que en los últimos días surgiría una iglesia que se jactaría. Me pueden decir mentirosos si no es así. Y vamos, yo les pido por favor que tomen un lápiz, tomen nota y bastante atención de los versículos que vamos a escuchar. Van a ser fuertes, pero no son palabras que van a salir de mi boca, sino de la bendita palabra de Dios. Ya, esta iglesia que se jactaría de ser rica, creciendo en miembros. Muchas iglesias se llenan, o muchos pastores, o estos pseudoapóstoles o profetas que llenan iglesias de 50, 100 o más, y se vanaglorían de ella, y se jactan del crecimiento de los miembros y lo autosuficiente que se vuelven ellas mismas, que a lo último hablan de Dios, pero no dejan hablar a Dios por intermedio de sus pastores o de sus sacerdotes o del líder que tengan en la iglesia. En otras palabras, una iglesia con gran influencia, adquiriendo reconocimiento y poder, la cual rechazaría toda corrección o escrutinio. Esta es la generación de iglesias tibias. Lamentablemente nosotros estamos llevando la palabra porque verdaderamente ese es el cometido de los grupos de oración. Ese es el cometido de un pastor cuando es llamado por nuestro Señor Jesucristo para que lleve su palabra. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo dijo de esta iglesia: tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya vemos que nosotros vamos a llevar la palabra de Dios y como siempre, tenemos que llevar la palabra de Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya se le cuenta como pecado. Entonces, cuando vamos y hablamos con las personas, ellos lamentablemente muchos, con esa arrogancia, dicen: no, yo soy de la religión católica y por favor, no me toquen ese tema. Dios los bendiga, hermanos. No me toquen ese tema. Yo ya lo sé todo. Incluso hasta dejan de hablarnos por eso, o creen que nosotros los estamos atacando con la palabra de Dios. Ahora, cuán triste es esta iglesia, en particular arrogante, jactanciosa, que la gente
con el poco discernimiento de la palabra de Dios, nos excluye a nosotros diciendo que nosotros somos los hermanitos separados, que a nosotros nos lavaron el coco. Lamentablemente eso es lo que dicen de nosotros. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire cuán tan valiosa es la palabra de Dios, que tenemos que tenerla en cuenta siempre para todo. La palabra de Dios escrita está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura que esta, no hay otra. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren la importancia que es tener en cuenta la palabra de Dios. Siempre me ven en las redes sociales, en el WhatsApp, en el YouTube también, gloria a Dios, que tenemos la posibilidad de tener una plataforma ahí en el YouTube. Y no me voy a cansar, ni debemos de cansarnos nosotros, ni debemos de menguar de llevar la bendita palabra de Dios. Quizás muchas veces, y lo digo a ciencia cierta, porque cuando era inconverso, yo pensaba eso de los que me mandaban esos mensajitos todos los días. Ya viene pesado con sus mensajes. No demoran en llegar. Me va a llenar la memoria del teléfono con fotos, con mensajes de la palabra de Dios. Y déjeme decirles, yo pensaba así. Lamentablemente yo lo pensaba. Y yo sé que muchos de vosotros piensan lo mismo, pero yo no me voy a cansar. Y mira que yo tengo 50 años, aunque parece que no, siempre digo lo mismo. Pero yo apenas llevo 7 años en el Evangelio, 7 años en esta labor, 7 años luchando constantemente con la ayuda del Señor. No estoy trabajando porque esto para mí no es trabajo. Esto es lo más hermoso que me ha pasado en la vida después de mi hijo y de mi esposa. Esto es lo más hermoso. Esto es lo más hermoso. Entonces, por eso siempre vamos a buscar tipologías como una historia, como una alegoría para llevar la palabra de Dios, como para que nos entiendan. De la misma manera que Martín Lutero, cuando empezó a llevar ese mensaje, muchos no sabían leer. Entonces, él utilizaba fotos, diapositivas de ese entonces, lo que tenía. Entonces nosotros debemos utilizar lo que nos da, las herramientas que nos da la palabra de Dios. Entonces uno de los conceptos de tipología, la tipología, ya hemos hablado de esto, es un ejemplo sobre algún evento que ocurrió o que va a ocurrir. Es una enseñanza que sirve como modelo para algo que deseamos aclarar o profundizar. Y en este momentico lo que vamos a aclarar y a profundizar es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a utilizar como prototipo la enseñanza de la palabra que leímos el día de hoy, la vida de Noé. Veníamos hablando con la hermana Alicia el día de hoy en el coche con respecto a esa enseñanza. Ya, como en los días de Noé, los días previos al diluvio son la primera ilustración que la palabra de Dios nos da, que es la más clara al evento próximo a ocurrir en esta tierra, que es el arrebatamiento de la iglesia, del cual muchos teólogos, muchos pastores, muchos sacerdotes no hablan. Este estudio es bastante extenso. Voy a hacerlo con la ayuda de mi Señor Jesucristo, hacerlo, y con la ayuda del Espíritu Santo ser enfático en una hora que básicamente es lo que estamos en el estudio. Y vamos a utilizar esa tipología del evento que lo habló mi Señor Jesucristo también en la vida de Noé. Génesis
capítulo 6, versículo 3, ya lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. Apunten los versículos, hermanos, porque sabemos que muchos de estos donde vosotros vais a las iglesias no se los explican. Génesis 6, 3 dice, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vamos a aclarar algo, hermanos. Mire, en ese entonces, Dios dio 120 años para que el mundo se arrepintiera. Básicamente les dio una fecha. Y no se arrepintieron. Ya conocemos la historia y vamos a profundizarla el día de hoy. Mi Señor Jesucristo dijo que Él vendría. Nos dejó la revelación en la palabra de Dios, y empezando por el Apocalipsis. No sabemos cuándo va a llegar, a diferencia de la gente antes del diluvio. Ellos ya sabían que iba a haber un castigo para toda la tierra, y eran 120 años. Eso fue lo que duró Noé haciendo el arca. Ahora, el amo, nuestro Padre Celestial, el amo de la creación del mundo, concedió 120 años de plazo a la humanidad para que reconocieran su maldad y se arrepintieran, pero la humanidad antes del diluvio colmó realmente la paciencia del Señor, la colmó totalmente. Básicamente lo que está sucediendo actualmente. Porque si vamos a mirar este estudio y lo vamos a comparar con lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 20, para que miremos que también esta generación está colmando la paciencia de Dios. Porque si la comparamos con la gente antes del diluvio, mejor dicho, esa generación de ahora se queda, mejor dicho, es una guardería a comparación de la gente de antes del diluvio. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas se salvaron, es decir, 8, fueron salvas por agua. Para que vayamos entendiendo de lo que se trata el estudio del día de hoy. Ahora, pero en este pasaje que hemos leído, vamos a mirar algo muy interesante. La palabra de Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Yo, por lo general, yo no recomiendo libros. ¿Por qué? Porque es que la Biblia tiene 66 libros y debemos enfocarnos en la palabra de Dios. Pero el Señor me ha dado me unge con su palabra, entonces me gusta buscar textos en otros libros. ¿Ya? Entonces las fuentes judías explican que el rey del universo, fuentes como el Talmud judío, que el rey del universo al ver tanta maldad cometida por los humanos, tenía una profunda lucha dentro de Dios. Lo podemos mirar en los versículos que ya leímos. Pero estoy tocando este tema no como doctrina, sino como para que nos demos cuenta de que verdaderamente hay libros que hablan también de lo mismo y que no son de la Biblia. Ya, una lucha interior, y debatía él mismo y contendía continuamente dentro de sí entre destruir o perdonar a los seres humanos que realizaban toda una serie inacabable de calamidades en la tierra. Básicamente, la gente en ese entonces había una corrupción desmesurada, peor que la que se está viviendo actualmente, y lo vamos a ver poco y paulatinamente. El Señor, después de mucho de meditar, tomó la decisión fatal de exterminar la tierra y no proseguir con esta espera insulsa y eterna de un arrepentimiento que nunca llegaría. Y nunca llegó. Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 8.
Mire lo que dice el Señor. Y dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho esa creación tan hermosa. Mire que lo que estaba hablando con el hermano Mariano ahora, que la palabra de Dios misma dice que guárdate de tu corazón. Nuestro corazón es malvado, peor que cualquier cosa. Y mire que el corazón, al igual que el cerebro, tiene neuronas. Lo podría decir algún científico, un médico, pero aquí lo dice la palabra de Dios. Dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, el corazón piensa, para que nos demos esa clara idea. Ahora, en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vamos a notar algo, el Señor no solo se dolió en su corazón, sino que se irritó. Esos días fueron de mucha maldad en la tierra, de no haber hallado Noé el favor del Señor debido a su justicia. Hoy no existiríamos, los seres humanos no existiríamos, y el fin del mundo, que va a haber un fin del mundo, el fin del mundo se hubiera precipitado inexorablemente, o sea que ya había ocurrido el fin del mundo, pero gracias a Noé y a la fe de Noé, nosotros hoy existimos. Noé era un varón justo en medio de una generación perversa, incrédula e ignorante. Y ese va a ser la tipología de este pequeño estudio, y con la ayuda del Señor lo vamos a realizar. Y miramos nuevamente Génesis 6:9. Génesis 6:9, están hablando de algo hermosísimo que es lo que nosotros debemos hacer. Esto es lo que hemos de hacer. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué hermoso. Esto no basta, hermano, con rezar 40,000 Padre Nuestros. Esto no basta con usted hacer una confesión de fe. Esto no basta con bautizarse. Esto no basta con solo ir a sentarse en una iglesia y calentar la banca. Esto no basta. Mire lo que habla de lo que, si nosotros verdaderamente queremos irnos en el arrebatamiento de la iglesia, debemos de, este es el prototipo de un hombre que debemos de seguir. Y eso que más adelante vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo a seguir. Varón justo, era perfecto. No era un varón justo, porque al ver la maldad, en el mal ajeno, reaccionaba con dolor y no con indiferencia. Lo que está sucediendo actualmente. Vemos gente que está necesitada. Vemos gente, incluso ayer, lamentablemente, anteriormente, yo me acuerdo que iba uno en una intersección y se iba a pasar y los vehículos paraban y le decían con la mano, sigan. Y ahora no, ahora tú estás en la intervención y vulgarmente pase y que se joda, que se espere. O métase a ver si yo daño el coche y por ahí derecho, como no tengo con qué pagar la cuota, pues el seguro ya me lo quita. Ese es el pensar de muchas personas. Ahora tú estás dando reversa en un coche y la gente busca que le den por detrás para que el que dé por detrás paga. O sea, tanta maldad que hay en este momento, que esa generación de Noé es un jardín de niños. Ahora, Noé, él era un hombre valiente para enfrentar la maldad. Imagínate tú, estar haciendo el arca y que todo el mundo, la gente malvada que había en ese entonces, porque había, en el capítulo que leímos, había gente perversa, y Noé enfrentaba a esa gente, haciendo el arca y haciendo lo que tenía que hacer, porque él tuvo que haber, 120 años, él tuvo que haber sembrado hasta árboles para poder hacer un arca tan grande. Y la gente siempre se mofaba de ellos. Y a nosotros nos da vergüenza ir a cargar la Biblia y llevar la palabra de Dios. Noé duró 120 años, hermano. Yo en ese momento llevo 7 años, no sé cuántos llevas tú, Pastor, no sé cuántos años lleves tú.
pero nos estamos enfriando. Ahora, este hombre era perfecto, era un hombre humilde, empezando que el Eterno, con la palabra como lo llamaba, perfecto, justo era Noé delante de Dios. Y nosotros creemos que con esa arrogancia, no, yo me sé toda la Biblia, ya con eso cree que nosotros ya somos perfectos delante de Dios. No, hermano, estamos equivocados. Está diciendo que si era perfecto, está diciendo que era un hombre íntegro en todos sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. Pero hay algo más. Hay algo más. Génesis 6:9, para que miremos bien ese versículo. Ese versículo dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta es precisamente la clave para ser salvos y escapar en el día del arrebatamiento. Esta es la clave. No se trata de, hay que hacerlo poco a poco, paulatinamente, hacer la confesión de fe, bautizarnos, llevar el evangelio, aprendernos la palabra de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, desear la palabra de Dios como desean los niños la leche materna. Y ya hemos visto ese tema. Ahora, yo escuché una vez, y yo se los había comentado, y a muchos le he comentado, lo que debemos de hacer precisamente es esto, para salir en el arrebatamiento. Andar con Dios. Es la única manera de que tú salgas en el arrebatamiento de la iglesia. Ser fieles, pase lo que pase, venga lo que venga, que nada ni nadie nos separe del Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo ancho, que nadie nos separe, ni el COVID-19, absolutamente nada, ni nuestro trabajo, ni nuestra familia, porque el Señor dice que el que ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su trabajo, y más le podemos meter más que a mí, no es digno de mí. Este hombre dejó todo, Noé lo dejó todo. Ahora, déjenme decirles algo, para los que no saben o no hablan mucho del arrebatamiento de la iglesia, para que nos demos una clara idea. Escuché un pastor decir una vez, y me puse a analizar lo que escuché de este pastor, un teólogo hermoso, con la palabra de Dios, y es así como va a suceder, hermano. Hace un tiempo escuché este pastor, este predicador, sobre el arrebatamiento de la iglesia, que él pudo ver iglesias repletas, llenas de gente, de entre comillas, hermanitos, que se quedaban en el día del arrebatamiento. Ni siquiera los pastores habían sido capaces de irse con el Señor en ese día, ni los pastores. Él pudo ver que los hermanitos, al verse perdidos, corrían en vez de doblar la rodilla, porque ahí es donde dice el Señor que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará en el día del arrebatamiento. Los que se queden van a hacer eso. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que verdaderamente lo que está escrito en la Biblia es verdad. Pero lo que contaba ese pastor dice que al verse perdidos, en vez de doblar rodillas, él vio que corrían a matar a sus pastores. Corrían a matar a sus pastores y a sus familias, encendiendo ellos mismos las iglesias que hoy mismo los cobijan a ellos. En vez de arrepentirse, iban a hacer eso, porque se veían perdidos. Porque iban y le decían, pastor, ¿por qué no me dijiste la verdad? Sacerdote, ¿por qué no me dijiste la verdad? O cura. No le digo padre porque la palabra de Dios nos invita a que no le digamos padre a nadie en esta tierra, porque padre solamente hay uno, y está arriba en los cielos. Ahora, ese será el primer castigo que van a recibir estos pastores, estos pseudoapóstoles, estos profetas, estos líderes de grupos de oración,
que no llevan la palabra conforme Dios nos la dejó aquí escrita en la Biblia. Ahora, ese será el primer castigo que recibirán después del arrebatamiento, por vivir la tibieza, por vivir en la tibieza, en las iglesias, en los grupos de oración. Y no solo eso por vivir, sino por los pastores, fomentar la tibieza. Porque lamentablemente muchos pastores creen y les dicen a su congregación y no les dan la palabra de Dios, que hay un infierno, que viene un castigo sobre la tierra, que va a venir la tribulación y gran tribulación. ¿Por qué no? Porque es que ellos se asustan. No lo van a entender. Es más, yo he escuchado de pastores que dicen, es que ni yo entiendo el Apocalipsis. Y no le están diciendo a los hermanitos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es de pensar, no sé, puede ser. Ellos dicen que es porque les da miedo, porque no vuelven, o quizás porque ya no va a venir el diezmo, o porque se le van a ir adeptos de la iglesia. Porque lo que más quieren muchos pastores es ver iglesias llenas, hablando de Dios, pero no dejan hablar a Dios. Y no tienen el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia, si lo miramos fijamente con respecto al diluvio, en los días previos del arrebatamiento serán, y dijo mi Señor Jesucristo, parecidos a los días previos al diluvio. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, Mateo 24. Si quieren apuntarlo, por favor, apunten estos versículos, que yo sé que usted no ha recibido esta bendición. No les han hablado de estos versículos que vamos a escuchar a continuación. Mateo 24, versículos 37 y 39, la palabra de Dios escrita está y dice así. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién alaba al Señor? Así es que va a ser. Y no solo eso. Glotonerías, fiestas, diversiones. Un anhelo por lo material. Un anhelo por lo material. No, yo no voy a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. Porque me quiero comprar unos Nike. O me quiero comprar un coche último modelo. O no me lo quiero. No, es que ya lo saqué del dealer y entonces tengo que ir a pagar porque si no me lo quitan. Un anhelo por lo material, por lo pasajero, un rechazo deliberado de Dios y su palabra eran las características de aquellos perversos, igual como los de ahora. Lamentablemente es así. Ahora, nuestro Señor Jesucristo volvió a hablar que era como en los días de Noé en el Evangelio de Lucas. Capítulo 17, versículos 26 y 27. Tú puedes en tu casa leer todo el capítulo para que te des una idea de qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo con respecto a la venida de Él dentro de muy poco por su iglesia, con respecto al diluvio. Lucas 17, 26 y 27 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, Isaías fue más contundente. Isaías capítulo 22, versículos 12 al 14, hermanos. Apunten estos versículos, hermanitos amados, los que están ahora conectados con nosotros y los que nos van a escuchar en el transcurso de la mañana, gloria a Dios, porque hasta 120 personas estuvieron escuchando este mensaje, el mensaje pasado por las redes sociales entre YouTube y Facebook. Isaías fue más contundente con este tema y nos vamos a dar cuenta del mensaje claro que es básicamente que está escrito aquí en un libro que se escribió años antes de mi Señor Jesucristo. La palabra de Dios escrita hasta ahí dice así: por tanto, el Señor, Dios de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a lamentaciones, a raparse el cabello y a vestirse de luto. He aquí gozo y alegría
En vez de venir, el Señor llamó a esto, a que viniéramos en arrepentimiento. Pero ¿qué fue lo que se encontró el Señor? He aquí gozo, alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo lo que se escucha mucho hoy en día: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos por parte del Señor de los ejércitos, que este pecado no os sería perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Dios de los ejércitos de Israel. Mire lo que dice aquí, algo profundo en la palabra de Dios. Este pecado no os será perdonado hasta que muráis. Y Él aquí en la palabra de Dios no está diciendo hasta que te mueras se te va a ser perdonado. No, Él está diciendo aquí en la palabra de Dios hasta que no muráis al pecado. Tenemos que morir al pecado y nacer nuevamente, como se lo dijo mi Señor Jesucristo a Nicodemo. Tienes que morir al pecado, hacerte bautizar, lavarte todos tus pecados con el bautismo y venir, y todos tus pecados se te serán perdonados. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora, violencia, anarquía, desenfreno por la inmoralidad sexual. La vida del ser humano no valía absolutamente nada. Comparémosla con la de hoy. Y vamos a tocar ese tema poco y paulatinamente. Asesinar sin pudor, remordimientos, era el pan de cada día. Van haciendo una película con lo que está sucediendo actualmente, mezclándola con la gente antes del diluvio. Como ocurre hoy en día ante nuestros propios ojos: violencia, crímenes, masacres, secuestros, asaltos, robos, delincuencia de toda índole, desobediencia a los padres, parricidios. Hermano, déjeme decirle que una de las cosas que Dios, en 28 años, que Dios me ha dado estos dones, y para mí hoy en día es un ministerio de llevar lo que es el misterio de la muerte. ¿Por qué? Porque yo soy un tanatólogo, soy un técnico disertor de cadáveres, soy un restaurador de cuerpos. Mucha gente me conoce y saben que no les estoy mintiendo. Se hablan de parricidios. Estoy viendo constantemente y lo he visto. He estado en muchos lugares de la tierra, en muchos países, en 2 continentes, en Europa y ahora en América. Salí de Sudamérica, fui a Europa, estoy viviendo allá, soy ciudadano europeo y ahora estoy aquí en Norteamérica. Y estoy viendo todos los días cantidad de muertos, hermanos. Ya me conocéis los que están aquí más. Mi esposa, que es una colaboradora mía en el tema de ese trabajo, que no estoy mintiendo. Ahora, parricidios, abortos, infanticidios, eutanasia. Ahora ya no contentos con la eutanasia, ahora ya tenemos el suicidio asistido. No, me quiero suicidar, estoy harto de esta vida. Voy donde el cura, me pone los santos óleos y cree que con eso te vas a salvar. Comenzando, hermanito, de que si te quitas la vida, directamente compras el tiquete al infierno. Eso de que con los santos óleos y que esto, con misas y esto te van a sacar del purgatorio, pensando que el purgatorio no existe. Y he ofrecido dinero para el que me encuentre esa palabra en la iglesia, en la Biblia. No la va a encontrar nunca. Ahora, eso es lo que marca nuestra sociedad hoy en día como la más violenta en la historia de la humanidad. Y estamos hablando y vamos a seguir hablando. Y la palabra de Dios no miente y dice, Génesis capítulo 6, versículo 11, y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Habrá algo muy bonito. Este estudio yo creo que nos va a quedar largo el día de hoy, pero vamos a intentar sacarlo lo que más, profundizarlo lo que más podamos.
Algo muy bonito, este hombre Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros nos entregamos a Dios de cuerpo, alma y espíritu. Nos consagramos a Dios y escuchamos a Dios a través de la palabra. Un pecador arrepentido, un pecador de pecadores. Tuve un privilegio que no me lo merecía. Escuchar la voz de Dios en una habitación con una condena, porque ya me han dicho que en 30 días me iba a morir. Pero qué bonito es escuchar a Dios por intermedio de su palabra, como Noé. Como si Dios hubiera dicho, Noé, tengo un proyecto, tengo algo para hacer, pero ¿sabe una cosa? Necesito que tú me ayudes. Y Génesis 6:13, capítulo 6, versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Yo los destruiré con la tierra. Hermanitos queridos, lo que está sucediendo actualmente son principios de dolores, temblorcitos, tsunamis, tornados. Ya vivimos uno en estos días acá en Oakland. Esto no es nada para lo que viene. Y la palabra de Dios no miente. Dice, he aquí que yo lo destruiré con la tierra. O como lo llamamos, muchos llaman la madre naturaleza. Y muchos incluso están con esa teoría de honrar y venerar la madre tierra. Ahora, la policía ya vemos, todos los días lo vemos, la policía y las autoridades son cada vez más impotentes ante la violencia y el desarrollo de la delincuencia organizada. Todo resulta inútil. Las cárceles. Hermanos, déjenme decirle que hasta allá yo he llegado. San Quintín, no miento, mi esposa está aquí. Los que me conocen, a San Quintín, a muchas cárceles de aquí, están abarrotadas las cárceles, que me ha tocado aquí por ellas, al Valle de San Joaquín abajo, abarrotadas de tanta delincuencia. Ya no saben qué hacer con los delincuentes. En definitiva, el mundo ha colapsado, los medios de comunicación solo informan atrocidades en sus noticieros. Es más, lo que deberían de comunicar los noticieros no lo comunican. Ahora con el tema del COVID-19, tú no escuchas sino unos noticieros COVID-19 y ahora con la corrupción de los mismos gobernantes robándose en el dinero que han enviado para lo del COVID, pero todo lo han dejado atrás. Y nos vamos a dar cuenta de eso más adelante. Ahora, Génesis capítulo 6, no vamos a salirnos de ahí, capítulo 6, versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanitos queridos, el SIDA básicamente ya infectó el 80% del África. Es una suma bastante elevada, la enfermedad más peligrosa del mundo que Dios, se puede decir, porque aquí en este mundo nada se mueve, una hoja no se cae de un árbol sin que Dios no lo sepa. Que lo haya manipulado el hombre, pero que Dios mismo inventó para sancionar la inmoralidad del hombre. Y lo vamos a mirar a raíz de la palabra de Dios. Hermano, déjeme decirle que si tú eres de aquellas personas que está de acuerdo con la homosexualidad, que si tu hijo llega, no, mamá, es que ya no quiero, ya no me gustan las niñas, sino los niños. Ay, tan hermosos niños, pero yo lo apoyo. Yo lo apoyo. Déjeme decirle, hermanos, que mira, vuelvo y reitero, soy un tanatólogo, me ha tocado trabajar en un hospital más de 12 años. Me ha tocado que ver enfermedades tras enfermedades
me ha tocado que ver pandemias, el SIDA, lo del SIDA, el ébola, ahora el COVID y muchas más en el hospital. Y los que me están escuchando, muchos han sido compañeros míos en el hospital y me conocen, y más cuando yo estaba en el Instituto de Medicina Legal y cuando estuve de coordinador del depósito de cadáveres del Hospital Universitario del Valle. Hermano, lo que tú le estás diciendo al niño, me gustaría que tuvieras documentales de cómo queda una persona con SIDA, para que tú te des cuenta a dónde estás enviando a tu propio hijo al decirle yo te apoyo. Y eso no es nada comparado con cómo queda una persona con cáncer, porque lo puedo decir con autoridad, porque lo tuve. Eso no es nada. O como los que quedan con COVID. Eso no es nada para una persona con SIDA. Vamos a mirar Romanos capítulo 1, que no es que me lo esté inventando, hermano, no, se está loco, no. Estos son versículos que tú nunca has escuchado, para que te des cuenta de esto. Romanos 1, 26 y 27. No voy en contra de la persona, voy en contra de lo que hace. Como dice la palabra, que Dios ama al pecador, pero no el pecado que mora en él. Romanos 1, 26 y 27, para que nos demos una clara idea. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Al igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualismo, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío, el SIDA. ¿Se habla del SIDA? No, no se habla del SIDA. Pero eso sí, respetemos estos grupos. Y muchos países, y lo vamos a mirar más adelante, vamos a mirar que a tal grado ha llegado la indecencia que hoy existen muchos países que han legalizado el matrimonio homosexual. Lo han legalizado, no estoy mintiendo. Aún cada año, y ya sabemos, estos rebeldes, porque son rebeldes ante los ojos de Dios, son rebeldes, estos rebeldes y pervertidos celebran la fiesta del orgullo gay en muchas ciudades y plazas, desafiando por completo a Dios y sus normas. Desafiando a Dios y sus normas. Moisés y el Señor les hace una advertencia a todos los que se han desviado de lo que Dios puso en cada uno. Si eres un hombre, quédate hombre porque hombre eres. No te creas mujer, mírate en un espejo. Igual una mujer, mírate en un espejo. No te creas hombre, mira a ver qué sexo tienes. Y no hables de homofóbico, porque si tú eres un hombre y te crees mujer es porque eres un homofóbico. Odias lo que hay, lo que estás viendo en el espejo. Lo estás odiando, eso es homofóbico. Levítico, Moisés, Levítico habló de esto. Levítico 18, capítulo 18, versículo 22 y 23. Apuntemos estos versículos, hermanos. Yo sé que en tu iglesia, a la que tú vas, no te lo van a decir. No te lo van a decir. Pero es menester, y Dios me lo ha puesto en el corazón, que en este estudio se hable de este tema. Levítico 18, 22, 23 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad, hermanos? Llega el papá a la casa. ¡Hey, viejo, ¿cómo está? ¡Hey, cucha! Llegó la mamá. ¡Hey, cucha, ¿cómo está? ¡O vieja! No capaz de acercarse, le da un beso, un abrazo. Pero eso sí, tienen un gato, un perro o el que sea,
hasta duermen con él. Y quién sabe qué más. ¿Por qué? Porque hasta eso, hasta allá ha llegado la inmoralidad sexual. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque es así. Y puedo contar historias cuando yo estaba en el hospital, que llegaban un hombre y lo llevaban pegado a un perro, trabajando en el hospital. Yo no estoy hablando mentiras, la palabra de Dios tampoco miente. Ahora, Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. No, llegó el hermanito, ay, qué hermoso, venga a una congregación, eres un borracho pervertido, eres un homosexual, pase, que Dios es amor. Pero no le dicen que Dios es fuego consumidor. Y por eso básicamente este estudio lo puse como el día del Señor, grande y terrible. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí van a escuchar otro personaje, fuera del que estamos hablando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Si eres idólatra, si eres fornicario, tampoco heredarás el reino de Dios. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Mire que hay dos clases. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire la diferencia entre esos dos. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Lamentablemente toca es así, porque es así. Amén quiere decir así sea. Los afeminados son aquellos hombres que se han dejado quitar el liderazgo en la casa. Que la mujer es la que sale a trabajar y el hombre es el que se queda en la casa haciendo los quehaceres como si fuera la mujer. Eso no es el que anda así, no. Es aquel que ha agarrado el rol de mujer en la casa y ha mandado a la mujer a trabajar en la calle, que es lo que le pertenece al hombre. Y no estamos hablando de que, hermano, de que la mujer no puede trabajar, no. Estamos hablando con respecto a los afeminados, ni los que se echan con varones, porque estos son los homosexuales. Ahora, como estamos mirando, busquemos en la palabra de Dios. Hay muchos libros en que buscar, muchas cosas que están escritas también en la palabra de Dios. No me gusta decirlo, pero si miramos en el Midrash, dice que la generación del diluvio no fue borrada del planeta, no fue borrada, escuchen bien, no fue borrada del planeta, sino hasta que se compusieron canciones de boda, de amor, en honor a otro varón. O sea que en ese entonces también fue legalizada la homosexualidad. En ese entonces. Y eso fue lo que colmó de paciencia a Dios. Miren lo que le va a suceder a la tierra, a la humanidad en este momento. ¿Ya? La intervención, eso sí se puede decir, intervención sobrenatural del maligno en ese entonces. Este punto se puede considerar, puede decir abstracto o no, de cierto modo conflictivo en lo que estamos escuchando, pero no se puede eludir. En los días previos al diluvio, las fuerzas malignas corrompieron con violencia a la humanidad, a la tierra, incluso a los animales. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y podemos mirar en muchos escritos. Ya le digo, hermano, este estudio es bastante extenso. Ya el tiempo ya no nos da para más. Pero si podemos buscar una versión de la Biblia antigua, que es de la Septuaginta, en el Génesis 6, 1, 4, lo podemos comparar con el Génesis del 1 al 4 de la Biblia católica o de esta Biblia que tenemos nosotros, y vamos a mirar cómo nos enseña esa Biblia con respecto a lo que estamos estudiando. No obstante, Enoc
Enoc también, en el libro apócrifo de Enoc, en el versículo 6, capítulo 6, versículo del 1 al 4, que es como si fuera una Biblia, aparte, el libro apócrifo de Enoc, también nos da una clara idea de lo que estos perversos hicieron en ese entonces. Enoc, capítulo 7, versículo, vamos a leer Enoc. No me gusta, esto lo vamos a tomar como únicamente como fines didácticos, no como fines doctrinales, porque esto no está en la Biblia. Pero en el libro de Enoc, en el capítulo 7, podemos buscarlo en el internet si quieren, pero como te digo, enfóquese más en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice el capítulo el libro de Enoc, dice, el nacimiento y fechorías de los gigantes. Estos y todos los otros con aquellos tomaron mujeres cada uno. Esto lo podemos mirar con el capítulo 6 del Génesis. Y básicamente nos dan una idea de lo mismo. Estos y todos los otros con ellos tomaron mujeres, cada uno escogió una y comenzaron a ir hacia ellas y a tener comercio con ellas. Les enseñaron los encantos y los encantamientos y les enseñaron el arte de cortar las raíces y la ciencia de los árboles. Así pues, estas concibieron y pusieron en el mundo gigantes. Como te digo, esto es un estudio bastante extenso y no nos va a quedar cortos. Y si miramos todos estos contextos con el capítulo 6, ya vamos a ver que la tierra se llenó de abortos, insectos, violaciones, crímenes, incluso canibalismo. Mire de lo que Dios se cansó. Solo se le recuerda que en la creación los seres humanos fuimos hechos no para comer carne, sino producción de frutas, de vegetales. Hasta los animales comían vegetales. El león comía vegetal. Los dinosaurios comían puros vegetales. Después del diluvio fue que Dios permitió recién a los humanos comer carne de ciertos animales, no de todos, para evitar así el canibalismo. Entonces, hermanos, para que nos demos una clara idea de lo que está por suceder, Noé, para armar el arca, comenzó muy temprano con la tarea de 120 años a plantar cedros, por 3 razones, que es lo que debemos nosotros como cristianos empezar a plantar, como Noé, a trabajar duro. Por 3 razones. Sin madera no hay arca. Esa es una de las razones del por qué él empezó el arca. Sin madera no hay arca. La segunda, Dios indica al hombre justo lo que debe de hacer. Si nosotros verdaderamente andamos con Dios en nuestro corazón, nosotros debemos ser justos delante de Dios y delante de los hombres. Y este hombre era eso, era justo. Pero Dios no hizo el arca, esa era la responsabilidad de Noé. Dios te puede cambiar así, pero Dios nos dio libre albedrío. Y nosotros tenemos que trabajar en ello de la misma manera que Noé empezó a hacer el arca. Dios amaba a Noé, pero él era quien debía preocuparse de su propia salvación. Como nosotros le decimos a las personas, hermanito, yo te traigo el mensaje, pero la salvación es personal. Y tenemos que trabajar en nuestra salvación. No es cuestión de que vengas a la iglesia, la salvación no se pierde. Entre a la iglesia tranquilo, la salvación no, ya recibiste, ya te bautizaste, la salvación no se pierde. No, eso es personal y hay que seguir trabajando poco y paulatinamente. El arca no cayó del cielo, hermano. Noé trabajó 120 años arduamente y se tomó todo tiempo y todo el esfuerzo para construirla, lo que nosotros debemos de hacer nosotros. Por cada versículo, un clavo para construir el arca, para que esa persona venga al arrepentimiento y se salve. Ya. La tercera razón por la que Noé empezó el arca temprano,
tenía como objetivo que la gente preguntase a Noé qué hacía, brindando la oportunidad de predicarles la verdad para que se informasen, para que se arrepintieran y se corrigieran de su mala vida, de sus malos hábitos, lo que nos pasa a nosotros. El arrebatamiento de la iglesia pronto se va a dar, hermanos. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Entonces, nosotros debemos de hacer lo mismo que Noé hizo. ¿Ya? ¿Y qué era lo que pasó? ¿Por qué se quedaron en ese entonces muchos de los que se van a quedar en el arrebatamiento? ¿Por qué? Por la dureza y rebelión abierta contra nuestro Señor, contra su palabra. No, es que yo soy católico y a mí no me va a cambiar. Católico nací y católico voy a morir. Déjeme decirle, hermano, que la religión no te va a salvar. ¿Ya? Noé predicó a la humanidad acerca de lo que iba a ocurrir, pero ellos se reían, se mofaban de Noé y no quisieron escucharle. Muchos de nuestros familiares, lamentablemente familiares, hago énfasis en eso, se mofan de nosotros, se burlan. Y ahora vamos a mirar ese tema antes de culminar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios escrita está y dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, anunciador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando Dios dice algo, lo va a hacer. Él dice que va a venir, va a venir. Que va a haber una tribulación de 7 años, hermano. Es bueno que le preguntes a tu líder que te hable del arrebatamiento de la iglesia, que te hable de la tribulación. Ya no era perfecto en sus generaciones. Quiere decir que era un hombre, un heraldo de su tiempo, un heraldo. Vamos a ver qué es heraldo. Es decir, un mensajero que advirtió a la humanidad sobre el peligro futuro y anunció violentamente lo que iba a ocurrir y lo que estamos haciendo nosotros, que va a ocurrir, y estamos anunciando valientemente, sin pena ni vergüenza, si se burlen de nosotros, llevando el evangelio del arrepentimiento. Eso es lo que debemos, ser heraldos, ser mensajeros. Eso eran los heraldos, mensajeros que llegaban a los pueblos y traían una antorcha encendida entre las manos, con la cual llamaban la atención de la gente y luego gritaban a voz en cuello el mensaje que enviado por el rey. ¿Cuál es la antorcha que nosotros llevamos? La Biblia. Esa es la antorcha. Esa es la antorcha que nosotros como heraldos, como mensajeros hoy en día llevamos. Y si de Dios es que vengan, los que estamos acá no están aquí porque queremos. No, es porque Dios nos envió aquí. Los que nos van a escuchar, los que nos han escuchado, es porque Dios pone en vuestros corazones hacer que escuchar la bendita palabra de Dios. Ahora, Noé, como para no alargarlo tanto en síntesis, le dejó un gran legado a la humanidad. Y no fue solo la supervivencia de la especie humana y la fauna que hoy en día nosotros conocemos hermosa. El ser humano, los animales, ver a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano, es hermoso. Esto no lo creó como dice Darwin, que venimos de un chango, o Fred Hoyle con una explosión, el Big Bang. Mentira del diablo, esto lo creó Dios. Y busque libros por todos lados y no va a encontrar más detalles más que en la palabra de Dios, en el Génesis. Ahora, digamos que en síntesis, porque Hebreos, para que nos demos cuenta, Hebreos capítulo 11, versículo 7, la palabra de Dios escrita está y dice así, dice, por la fe, única y exclusivamente por la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de las cosas que aún no se veían, pero les dio un tiempo, en 120 años va a venir un diluvio. Hoy en día no sabemos el arrebatamiento de la iglesia, lo único que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
pero Dios nos dio señales, que hay que ser ciegos, hermanos. Hay que ser ciegos para no ver las señales que se están dando actualmente en el mundo. Y todo lo que está ocurriendo en este momentico está escrito en la palabra de Dios. En ese periódico de ayer con las noticias de mañana, dice Hebreos 11:7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, porque la fe no es de todos, lamentablemente. Tenemos que ver todo con los ojos espirituales. Básicamente, este tiempo se compara al momento en que el Señor cerró la puerta del arca. El mismo Señor cerró la puerta del arca. Génesis 7, capítulo 7, versículo 16, dice, como le había mandado Dios, y Dios le cerró la puerta. Él cerró la puerta y inmediatamente empezó a caer el agua, hermanos. Mucha gente dice, eso se demora mucho, cuando suceda, me arrepiento. Es que yo estoy muy joven, todavía no es mi tiempo, voy a gozar la vida loca. Lo que está sucediendo actualmente, Dios está dando la oportunidad a muchos de que vengamos al arrepentimiento, de que vengamos al Señor con amor, con temblor, pero la gente lamentablemente lo que está pensando en este momentico es en cómo reorganizar sus finanzas. Y lo más llamativo, hermanos, déjenme decirle que muchos pastores, líderes, incluso ya hay unos que han sido demandados, sacerdotes, que se han hecho vacunar. Muchos están esperando la bendita vacuna. Y déjenme decirle que da esta risa. Dice, llegaron las vacunas al Perú, un país de 47 millones de habitantes, y llegaron 20,000 dosis. ¡Qué risa! ¿A quién van a vacunar 20,000 personas con eso? Y lo más llamativo que ya se está viendo, que es que los primeros son, que no debería ser así, pero lo están haciendo, son los líderes políticos, los curas, los de alta alcurnia. Y el resto, da risa. Que llegaron a España 300,000 dosis la primera vez, que luego llegaron a un país casi con 47, 48 millones de habitantes. Y estamos esperando la vacuna. Hermano, debemos de ser fieles como esa iglesia de Filadelfia. La palabra de Dios nos habla de una iglesia que nosotros debemos ser como esa iglesia. Vamos a leer como para terminar este texto, porque es que la verdad que da risa que muchos pastores se llenan la boca diciendo que no tengo miedo de morir, que incluso sacan versículos de la Biblia, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y desde que empezó la pandemia, no se dejan ver en la iglesia porque el COVID. Pero cuando ya se vieron abrazados del COVID, que ya los hermanos, que lamentablemente muchos se quedaron sin trabajo, no podían llevar la ofrenda, no llevaban diezmo, entonces ahí empezaron. O cuando tenían que ir a hacer la compra, o cuando tenían que hacer algo en la calle, pero para Dios no. Le daban más privilegio a ir a hacer la compra que a llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque qué miedo. Pero eso sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Pero con sus hechos demostraban lo contrario. Y razón también tiene la palabra en Mateo 15:8.
Dice, por esta razón mi Señor Jesucristo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está en Mateo, pero es una profecía de Isaías. ¿A dónde vamos nosotros con todo esto, hermano? Nos estamos burlando de Dios. ¿Quieres burlarte de Dios? De Dios no se burla a nadie, hermano. Ya esta palabra nos debe dejar en claro, nos debe dejar bastante en claro a nosotros que Dios no puede ser burlado, hermanos. Cuando alguna persona cree, y le estamos hablando en varios estudios, hemos dicho, cuando cree que puede engañar a Dios, verdaderamente se engaña a sí mismo. A Dios no podemos engañarlo, hermano. Vengamos a Dios a buscarlo. Este es el momento. El arrebatamiento de la iglesia pronto se va a dar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y vamos a recibir a Dios en el aire, hermanos. Esa es la palabra que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy, hermanos. Para terminar, hermanos, vamos a leer un capítulo más. Del capítulo 3 del Apocalipsis. A esa iglesia fiel y verdadera. Capítulo 3, versículo 7. Dice, la palabra de Dios escrita está y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor, humildemente, Padre Santo, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Señor, que esta palabra llegue a todos nuestros corazones, Señor. Que rompa, Señor, todas esas cadenas, Señor, de pecado que hay en cada uno de nosotros, Padre, para que vengamos al arrepentimiento, Señor, antes que sea demasiado tarde, Padre. Te pido por aquellas personas que se conectaron el día de hoy, por aquellas personas que vinieron aquí al estudio personalmente, Señor. Te pido, Señor, por aquellas personas que te están pidiendo, Señor, desde lo más profundo del corazón, Señor. Por esa petición, Señor, que te han hecho, Padre, sea de trabajo, de salud, Señor. O para que les aumente la fe, Señor. O para que les dé conocimiento de tu palabra, Padre. Te ruego, Padre Santo, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, que inclines tu oído, Señor, a esas oraciones, Padre. Por aquellos que están enfermos de COVID, Señor. Por Byron, Señor. Te pido, Padre Santo, por la hermana Iselda, Señor. Por el pastor Raimundo, Padre Santo, y por muchos, Padre Celestial, que no los conozco, pero tú los conoces, Señor, y sabes que están enfermos, Señor.
por aquellos que supuestamente están aliviados, Señor, pero están enfermos espiritualmente, Señor. Enfermos, Señor, en su idolatría. Enfermos, Señor, en su perversidad. Enfermos, Señor, en el licor, en la droga, Padre Santo. Y aún, Señor, ansían quizás quitarse en la vida, Padre. Te ruego por ellos, Señor. Por aquellos que no tienen paz, Padre. Te pido, Señor, por Fran, Señor, por toda su familia. Te pido, Señor, por los que estamos aquí, Señor, por nuestras familias allá en México, en Inglaterra, Señor, en España, Señor, en Venezuela. Te pido por José Luis, por María, Señor, y por su hijo. Por mi tío Oscar, Padre Celestial, por aquellos que están pasándola mal en ese país, Señor, que no tienen sustento para nada, Padre Santo, que solamente en este momentico te tienen a ti, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están en las calles, Señor, que están dejadas atrás, por aquellos adultos mayores, Señor, que están siendo oprimidos, Señor, porque quizás tienen algo de dinero, Señor, y están esperando, Señor, que incluso hasta se mueran, Señor, para agarrar, Señor, como gavilanes, Señor, lo que les queda como herencia, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos que somos pobres de espíritu, Señor. Te pedimos por nuestros pastores, por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos por la hermana Alicia, Señor. Te pedimos por José. Te pedimos por Mariano, por Judy, Señor. Por la hermana Magda Maldonado, Señor. Te pedimos, Señor, por tu pueblo santo Israel, por nuestros gobernantes, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias por ungirme con tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Por eso, Señor, lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el único nombre dado a los hombres en el cual podemos obtener la salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu amado Hijo. Y todos decimos con júbilo, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Hermano, gracias. Gracias nuevamente. Gracias a todos vosotros. De verdad que es un gusto, es un privilegio estar aquí delante de vosotros. Nos pasamos de la hora, pero el estudio es bastante extenso y podríamos durar más y más tiempo, pero no nos da para más. Dios permita que la próxima semana podamos estar aquí con vosotros si es que mi Señor no viene por su iglesia y podamos llevar el mensaje de salvación. Nos reunimos los martes en la casa de este humilde siervo y de su esposa y los domingos aquí en este sitio. Ya son cordialmente bienvenidos si queréis escuchar la palabra del Señor. Es gratis. Mi Señor lo único que quiere, el diezmo que tú quieres, es que tú diezmes tu tiempo. Que diezmes tu tiempo, que es lo más valioso que en este momentico tenemos. Y ese tiempo es tan valioso que cuando tú estás trabajando, te lo pagan. Por hora te están pagando. Ese tiempo es valioso. Ese tiempo es valioso para Dios. Diezme tu tiempo. Él no necesita tu dinero. Aquí estamos abiertos para ti. Dios te está esperando. Porque el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la puerta, de la esquina. Dios me lo bendiga. Un saludo muy especial.